Hola amigos, gracias por seguir con nosotros a través de nuestro espacio Diálogo de Saberes. Nosotros continuamos entrevistando a otros compañeros revolucionarios, tocando temas de interés, temas importantes que obviamente nos compete a todos los venezolanos, hablando de reivindicaciones sociales, no solamente a nivel laboral como estuvimos en nuestro segmento anterior a dos compañeros importantes, reivindicaciones también a todos los venezolanos en cuanto a también a los afrodescendientes, y ese es el tema que el día de hoy vamos a tratar también sobre el racismo en nuestro país. Tenemos entonces a la compañera Casimira Monasterio, quien es miembro de Trenzas Insurgentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, en un día lleno de emociones, de acontecimientos, de vida, de paz, de tranquilidad. Y bueno, hoy podemos decir que a través de Trenzas Insurgentes y a través de muchos logros que han podido obtener nuestros compañeros afrodescendientes a través de la Revolución Bolivariana, ¿cuáles han sido estos avances significativos? Para comenzar así, ¿no? ¿Cuáles han sido estos avances que ustedes han podido lograr? O los cuales también debemos nosotros luchar. Bueno, gracias por la invitación. Mire, creo que el proceso revolucionario, nuestra revolución bolivariana, ha abiertos espacios, porque yo creo que la democracia se construye entre iguales. La democracia se construye, es una construcción, no es un decreto, ¿no? Y se construye entre iguales, en igualdad de condiciones. Y eso implica que tengamos igualdad de información, que tengamos igualdad de conocimiento, que no haya ningún tipo de condición para la participación de unos y otros, de unas y otras. Y en ese sentido creo que cuando el país se reconoce en la Constitución de 1999 como país multiétnico y pluricultural, es un paso para que todos y todas, los venezolanos y las venezolanas, nos podamos reconocer. Condición sine qua non para que se dé la democracia. Exactamente. Pero eso no es simplemente unas palabras, multiétnico y pluricultural. Entonces comenzar a construir esa democracia participativa y protagónica, esa sociedad, ya no solo un Estado, una sociedad que se asume democrática, que participa y protagoniza su quehacer, su hacer y su quehacer diario. En ese sentido, nosotros creemos que cuando nos primero conocernos, porque el venezolano no se conoce, conoce su espacio, su pequeño espacio, pero decir conocemos el país creo que sigue siendo una de las dolencias, a pesar de medios como Vive, que abre espacios para que nos conozcamos, nos reconozcamos como tales, multiétnicos y pluriculturales, ¿verdad? Y comencemos a aceptarnos y comencemos un diálogo desde el respeto. En ese sentido creo que es el primer logro para todas y todos, blancos, mestizos, afro, indígenas, inmigrantes, discapacitados, para todas y todos. Eso es lo primero, es lo primordial. Después, en el caso específico de nosotros venimos dando una lucha desde, digamos, que fue a todo lo largo del siglo XX, que era por el reconocimiento de los aportes nuestros a la conformación de la patria, a la conformación de nuestra cultura venezolana. Entonces, bueno, desde la perspectiva de la afrovenezolanidad, nosotros asumimos primero que se haya asumido que nuestros aportes no son solamente, digamos, en el orden de lo simbólico, en la estética, en la música y la danza, sino que nuestros aportes van mucho más allá, como por ejemplo el reconocimiento de los saberes. Si te reconozco como ser humano, te reconozco como cultura, reconozco que eres productor de saberes, reconozco que que ese grupo humano también produce saberes, que tiene una manera de organizarse, que tiene una manera de comunicarse con el otro, de interrelacionar con la matria, con la madre tierra, con todo su entorno, y una manera de interrelacionarse entre ellos y con otras culturas. Entonces, por lo tanto, para nosotros, ese paso que damos con la aprobación de la Constitución y con todas las leyes que hemos ido desarrollando y con todas las misiones, es un paso precisamente para que ese diálogo, para que el ejercicio de la alteridad entre los venezolanos se pueda dar con libertad, y que la relación entre esas diferentes etnias y esa pluralidad de cultura que nos conforman como país se pueda dar desde ese ejercicio de la alteridad en una relación intercultural. Insisto, es necesario que nos conozcamos y nos reconozcamos. Y en ese sentido, creo que el Estado ha abierto
no solamente a través de los medios, Sí. sino también insistimos en el ministerio, en el sistema educativo nacional, que puede ser, que es reproductor de lo que existe o puede ser el medio para cambiar. En ese sentido está la Comisión Presidencial contra la discriminación racial y toda, eso tiene un nombre larguísimo, y contra todo tipo de discriminación en el Ministerio de Educación. Exactamente. Y está la oficina de enlace, la ley contra la discriminación racial, eso da al pie a que se cree INCODIR, Instituto contra la Discriminación Racial. Tú hablabas de un tema, bueno, que has enfocado bastante ahorita al inicio de esta intervención que nos dejas, y es sobre, bueno, ese acercamiento, ¿no?, con el otro, el conocernos nosotros como venezolanos, donde hay una integración, bueno, latinoamericana, donde siempre se le ha hecho gran énfasis entre nosotros conocernos, bueno, con el colombiano, con el argentino, con el brasileño, con todos estos países hermanos latinoamericanos, que siempre es importante no solamente, bueno, primero conocer nuestra cultura, de allí nace, y luego, bueno, conocer a todos los demás para poder aceptarnos tal cual como tú lo mencionas. De hecho, ahora que lo acabamos de mencionar, en este momento se lleva a cabo el juego de fútbol, Colombia y Venezuela. Ustedes pueden visualizarlo a través del canal del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información TV, para que ustedes puedan también allí disfrutar, ¿no?, de este encuentro también allí bien significativo entre dos grandes hermanos. Bien. Nos decías esto como, bueno, para que la gente se sitúe, ¿no?, contextualizar un poco estos acercamientos tan importantes, y que siempre es necesario nosotros conocernos como identidad, conocer de dónde venimos, ¿no?, nuestra gran historia, luego, bueno, transformarlo en el presente y luego cosecharlo a futuro a nuestros pequeños hijos, nuestra generación de oro. Pero si hablamos de algunos logros importantes, un logro significativo que se haya podido obtener a través de nosotros los afrodescendientes, a través de la Revolución Bolivariana, que en otros gobiernos no se hubiese podido obtener, sino a través de la llegada de nuestro comandante Chávez. Mira, yo comienzo por el preámbulo de la Constitución, que aun cuando nosotros no aparecemos específicamente en el preámbulo de la Constitución, es una deuda, pero el hecho de que nos reconozcamos multiétnicos y pluriculturales, y que después en el artículo 100 se diga que las culturas constitutivas de la nacionalidad merecen consideración, trato especial, y una de las culturas constitutivas es la cultura de origen africano. Una de nuestras luchas es porque se reconociera que en Venezuela hay racismo, que hay racismo en el sistema educativo, que hay racismo en los medios, y que somos una sociedad racista. Que no tenemos segregación racial, eso es otra cosa, sí, pero discriminación racial hay, y bastante. Porque entonces siempre confundimos una cosa con la otra. Sí, aquí no caminamos uno por una acera y otro por otra acera, pero yo pregunto, si somos un país multiétnico y pluricultural, ¿eso se refleja en los medios venezolanos? ¿Eso se refleja en el sistema educativo? Agarre un libro de texto, aún los libros de texto de la colección bicentenaria, que han mejorado muchísimo en eso, pero que todavía falta mucho. Sí. Entonces, también de esa crítica también constructiva que también hace falta, ¿no?, a través de estos organismos y organizaciones que se han constituido, afrodescendientes y, bueno, indígenas de otros sectores, donde se hace esa crítica constructiva llenas de propuestas, llenas de lluvia de ideas para mejorar, ¿no?, parte de este sistema. Pero precisamente, como eso no se decreta, eso se va construyendo, porque el racismo es un elemento cultural. Sí. El racismo no es una cosa que se va a eliminar porque decretemos y saquemos una ley contra la discriminación racial. Esos son los pasos que vamos dando para que a mediano y largo plazo se vaya eliminando una cosa tan terrible como es el racismo, sí, porque cuando estamos hablando de esas cosas, yo siempre digo, hay que ser honesto, hay que ser sincero, y hay que plantearse y ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Sí. No es una cuestión sencillamente burocrática, administrativa, academicista, no. Es que estamos hablando de otros seres humanos, estamos hablando de seres humanos. Y, por ejemplo, cuando uno ve nuestra pantalla, sobre todo en los grandes medios y en los medios privados, que ahí no está el país. O sea, una persona que se siente a ver televisión en Venezuela no ve en ningún momento eso que dice el preámbulo constitucional, que somos un país multiétnico y pluricultural. Eso no se refleja, ahí se refleja una etnia fundamentalmente,
y se refleja una cultura que es la cultura donde hay mucho peso de la cultura heredada de Europa. Pero ese país, esa pluralidad que nos conforma y que es diversa en el país y que en un país puede tener más peso lo afro, en una región más peso lo afro, en otra región puede tener más peso lo indígena, en otra más lo hispano. Eso no se ve en la televisión. Esa ¿Y sería qué una pasa? de las propuestas que Ajá, fíjate, pudiesen ¿y qué dejar. pasa con los niños? ¿Qué pasa con un niño? Tú pones 3 niños de diferente, un niño blanco o mestizo blanco, un niño indígena y un niño afro, y lo pones a ver televisión todo el día, y en la tarde, al final del día, cuando tú haces una prueba, un examen, sondeas para ver cuál ha sido la influencia que ha tenido todas esas horas de televisión en el niño, en la conformación de su autoimagen, te vas a encontrar que el niño indígena y el niño afro tienen una autoimagen desvalorizada de sí y una imagen desvalorizada del uno del otro, pero tienen una imagen sobrevalorizada del blanco. Y con el niño blanco va a pasar lo contrario, va a tener una imagen sobrevalorizada de él y una imagen desvalorizada del otro. Así no se puede dar la interculturalidad. Casimira, pudiese también ser, bueno, la cultura, la educación, ¿no? Que se les Por herede eso, desde los más pequeños. claro, Para que, entonces, y a tengan los más una grandes, ideología porque si la distinta. mamá y el papá, si el maestro no entiende qué es el racismo y cómo puedo ser racista sin darme cuenta, porque eso es un elemento cultural, porque está naturalizado. Exacto. Porque, o sea, cuando tú le dices, si hay una señora allí parada y esa señora es blanca, tú dices la señora. Pero si es negra, la negra esa que está ahí. Bueno, eso también depende. No. Pero si, Claro, yo te voy a decir, sí, nosotros se los escucha. barloventeños decimos, estamos acostumbrados a decirle a la gente blanca colorado. Sí. Pero cuando la gente va para Barlovento y tú, a la tercera vez que tú le dices colorado, la gente se molesta. ¿Y yo por qué no tengo que exigir que me diga mi Exacto. nombre? Bueno, pero hay gente que no le gusta y gente Fíjate, que le gusta. pero eso es un derecho Ajá. humano. Claro. Porque toda persona tiene derecho a tener una identificación, ¿verdad? Exactamente. Tiene un nombre que le puso su papá y su mamá. Entonces yo exijo que me llamen por mi nombre. Claro. Porque además No, es que tiene que haber un respeto. Ajá, ahí obviamente no voy. tiene- Porque cuando estamos hablando de interculturalidad, estamos hablando desde el respeto. Si no, no hay ejercicio de alteridad. La alteridad se da, te reconozco y en la diferencia, si te reconozco tal y como eres y me reconozco diferente a ti, en esa diferencia me reafirmo. Así es que se da la alteridad. Si no, no hay alteridad posible. Para que pueda haber esa relación intercultural, tenemos que reconocernos que existimos y que todos aportamos. Tenemos que reconocernos que este país fue construido por todos. Cuando yo hablo de historia y yo hablo de negro primero, yo no estoy hablando solamente de Pedro Camejo, yo estoy hablando de toda la población afrodescendiente que participó en la guerra de independencia, pero yo quiero que los libros me digan que que mis antepasados iban en la primera fila, ¿verdad? Que fueron la carne de cañón. Hoy sigue pasando tristemente, ayer era por la independencia, hoy tristemente mucha de nuestra gente sirve de carne de cañón de la derecha. Y si hablamos de la derecha en cuanto al racismo, ¿Y porque por se ha qué visto... sirve de carne de cañón de la derecha? Bueno, porque sencillamente no está claro en su posición, por el desconocimiento de la historia, porque ¿qué historia es la que nos han contado? Claro. La historia que nos han contado es la historia que nos minimiza, es la historia que nos descalifica, es la historia esa que quiere convencerme de que el único aporte que dieron mis antepasados, que hemos dado los africanos y su descendencia o su ascendencia en este continente, específicamente en Venezuela, es la música, es la danza y la música con respecto al tambor. Pero sin embargo no también nuestros compañeros afrodescendientes de aquel entonces de historia, también lo podemos también visualizar como esa gente luchadora, por ¿no? eso Como Juana te la digo. Avanzadora, como muchos pero afrodescendientes que no han me lo tenido digas, pero fuerza a si tú nivel me lo histórico. pones como algo extraordinario, no. Es Exacto. que éramos, fuimos y somos masivamente quienes llevamos adelante esa guerra, porque éramos los que íbamos en la primera fila. O sea, además, inclusive si tú ves el censo nacional, si tú ves el censo ahorita, si tú sumas moreno, negro y afrodescendiente, como se autorreconozca cada uno, vamos a encontrar que allí
somos la mayoría del país. Eso no me lo reflejan los míos. Tú agarras una revista, eso no te lo hay refleja. parte que, pero eso ya viene, ya eso depende, Pero casi. ya va mi Escúchame vida. algo, tú me estás hablando del reconocimiento. Ajá. Yo creo que ya eso depende de cada quien. A estas alturas, ¿no?, del partido, sí hemos visto racismo, sobre todo porque es lo que a lo que después quiero llegar. Pero si hablamos de reconocimiento nosotros como afrodescendientes, porque yo soy una afrodescendiente, Ajá. que no tengo problema que me digan negra, que muchos tampoco tienen problema que le digan negra, que también si nos dicen por nuestro nombre sería mucho mejor porque por algo nos dieron un nombre y que obviamente tiene que haber un respeto como todo ciudadano y como todo ser humano, ¿verdad? Hay muchos que le pudiese pegar, hay otros que no. Yo creo que ya eso también depende del ser humano. Yo creo que ya a estas alturas, si existe un racismo también depende. Yo no me sentiría mal dependiendo de cómo me llamen, pero sí obviamente te entiendo porque sé que tiene que haber un respeto independientemente del color que se tenga. Ahora, si hablamos del racismo en cuanto a la derecha venezolana, no solamente el racismo negro, sino del racismo en cuanto a algunas limitantes que se han podido tener en cuanto a algunos derechos sociales, ¿cuáles también sería que también nos pudiesen Pero fíjate, mencionar? mi vida, ¿quién escribió la historia? ¿La izquierda? No, la historia la escribió la derecha. Exacto. ¿Quién fue que me acostumbró a creer que Pedro Camejo era algo extraordinario y no que fue toda una población que se sacrificó por la independencia? Eso no es lo que me cuentan. Sí. A mí me cuentan que la historia es un regalo de los mantuanos. Eso no es así. Eso no es así. Por eso yo estoy pidiendo, si tú me cuentas la historia como es, entonces mi autorreconocimiento será diferente. Sí. Cuando nosotros, a lo largo de todo el siglo XX, desde Acosta Sáenz, pasando por Juan Pablo Soto, que es el que acuña el término de afrovenezolanidad, por Chucho García, por Argelia Laya, Irene Jugueto, por todas esas que hemos luchado por que se nos reconozca que nuestro aporte a la venezolanidad ha sido en todos los órdenes. Desde ahí es que tú combates el racismo, porque ¿quién estableció la diferencia? La derecha. Sí. La derecha, bueno, y si yo estoy combatiendo la derecha, yo estoy combatiendo el capitalismo. Es donde tienes que ver. Tengo que combatir, ahí es donde voy, hay que desmontar el racismo, porque mientras que nosotros sigamos con una sociedad racista y patriarcal, el capitalismo está vivito y coleando, porque el capitalismo, aun cuando el patriarcado sea anterior, sea mucho más antiguo que el capitalismo, pero el racismo, tal y como lo conocemos hoy, crece, nace y se desarrolla con el capitalismo. ¿Cuál sería otra propuesta? Ya va mi vida, porque es el capitalismo, sí, porque si no, entonces la gente se queda en el aire, porque es el capitalismo, ¿verdad?, quien se sirve y crea y monta toda una teoría racista, porque sí, había esclavitud, pero no era una esclavitud racial, quien racializa las relaciones individuales, personales, sobre todo las relaciones de producción, es el capitalismo. Sí. Entonces, en esta lucha contra la derecha, yo no puedo ponerme a ponerle cortapisas a las cosas. Quien establece la diferencia y quien generaliza al otro y le niega el derecho a ser tratado como persona que tiene un nombre, es la misma derecha, quien te pone y te generaliza como el negrito y la negrita. Yo tengo un nombre, yo me llamo Casimira Monasterio y yo exijo que se me respete. 2, es mentira que es por cariño. ¿Por qué? Porque el cariño lo cultiva el ser humano. Hasta eso me lo vas a... Porque cuando yo te animalizo, porque hay que ver de dónde nace el racismo. O sea, cuando yo te animalizo, ¿verdad?, cuando yo te bestializo, cuando yo te trato como un objeto que te cosifico para poderte esclavizar, yo te niego toda condición humana. El cariño forma parte de la condición humana. El cariño es un sentimiento que cultivamos los seres humanos. Si tú no me conoces, me puedes tener cariño. Exacto. ¿Cuál sería otra propuesta pero allá que darías? Ajá. Porque ya tenemos que ir a las conclusiones, pero propuestas constructivas, ya porque voy, no ya podemos voy. seguir En ese enredándonos ya va en mi el... vida. Pero si nosotros no logramos entender cómo es que se estructura el racismo en Venezuela, no lo vamos a desmontar nunca. Claro. Entonces, vamos a desmontar eso hipócrita que existe, porque esa es una de nuestras armas contra la derecha. Flaco favor le hacemos al proceso revolucionario si nosotros seguimos escamoteando cómo se estructura el racismo en Venezuela, porque cuando el señor Ramos Alud nos dice a las chavistas, sucias y mal vestidas, ¿tú crees que nos lo está diciendo por chavistas? Ah, no, por supuesto. Es todo lo contrario, es porque el pueblo fundamentalmente chavista es ese pueblo mestizo, es ese pueblo afro, es ese pueblo indígena, y desde ahí es que está hablando, pero es difícil para ese pueblo a quien se le ha acostumbrado a una autoimagen negativa, desvalorizada de él, que entienda cómo es que se lo está diciendo la señora. Cuando el señor Ramos Alud
atenta y nos dice, y la misma gente de Voluntad Popular, María Corina y todos ellos, nos dicen monos, desdentados, macacos, se meten con Nicolás, igual que hicieron con el comandante Chávez, insultan a Aristóbulo por ser afro. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra gente de todos los colores entienda que el racismo es negativo, que el racismo es base del fascismo, que el racismo impide que nos aceptemos? Tenemos que desmontarlo, hay que desmontar el racismo, y no es negando las cosas, porque por eso mismo te digo, desde el mismo momento en que nos reconocemos multiétnicos y pluriculturales, estamos avanzando. Desde el mismo momento en que empezamos a reconocer en Venezuela el racismo y establecer las diferencias, el racismo que se da contra el hermano indígena no es el mismo racismo, no es la misma manera, no se concreta de la misma manera con el afro. No. No, si ahí vamos, ¿ves? Entonces, nosotros necesitamos desmontar eso. ¿Para qué? Para que cuando en nuestra relación diaria no cometamos el acto de racismo y de endorracismo. Sí. Si yo no lo veo claro, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos en los talleres y la gente se da cuenta, cuando tú le dices, cuando alguien, alguien te dice, uno, por lo menos, trabajamos esa expresión, hay que mejorar la raza. Y aquí en Venezuela cualquiera lo dice, sí. Inclusive los blancos venezolanos con respecto a los blancos europeos. También dice que hay que cambiarla. Pero cuando tú desmenuzas eso, que por estar naturalizado, lo decimos de la manera más fresca y vamos reafirmando una imagen desvalorizada de nosotros mismos, cuando la gente se da cuenta de lo que eso significa, de la carga negativa, del insulto que eso significa para otros, es cuando la gente empieza a reaccionar y a decir, no lo digo más. Por ejemplo, frases como... Trenzas Insurgentes, ¿qué aportes han podido ustedes analizar? Nosotros trabajamos con buena parte con el racismo y el endorracismo, el reconocimiento, de reconocernos diferente con el otro, y el autorreconocimiento. Pero como nosotros somos un grupo afrofemenino, nosotros luchamos porque toda política en Venezuela tiene que estar transversalizada por género y etnicidad. Sí. ¿Por qué? Porque además hay unos problemas que tienen las mujeres indígenas, hay unos problemas que tienen las mujeres afro. Sí. Entonces, si nosotros no lo vemos desde ahí, nunca lo vamos a desmontar. Vamos desmontando el capitalismo en todo lo que lo alimenta. Vamos desmontando el capitalismo porque el racismo, el machismo, expresión del patriarcado, divide. Y al final de cuentas, ¿para qué es toda esa desvalorización del otro? Cuando el hombre desvaloriza a la mujer, ¿para qué? Para explotarla. Porque se ha visto también desde los medios de comunicación también, pero ahí que voy, es parte de lo que tú mencionabas. Por eso, pero ahí voy. Cuando yo te saco de tu casa a trabajar de manera desvalorizada, ¿por qué cuando tú llegas a tu casa tú eres la que tiene que llegar a limpiar y a planchar y a cocinar? No, si eso es de ambos, si es una responsabilidad de ambos. Entonces, luchar contra el machismo y luchar contra el racismo es precisamente hacer realidad una democracia participativa y protagónica, porque si ya con el prejuicio, porque el racismo, eso científicamente nadie lo ha podido demostrar, ¿verdad? Eso no existe, existe una raza humana, sí, independientemente de nuestra biodiversidad étnica, ¿sí? Pero es que además de que lo que existe es una biodiversidad fenotípica, ¿verdad? Intelectualmente nadie tiene un cerebro más grande, ni porque usted sea alemán, usted tiene un cerebro, su cerebro es más cerebro que el cerebro de un indígena o de un afro. Eso es mentira, ¿verdad? Eso no existe. Ni nadie tiene un corazón más corazón. Desde el punto de vista humano, todos tenemos un cerebro con las mismas características y un corazón con las mismas características. Tareas educativas que ustedes han podido impartir. Precisamente en eso nosotros nos tratamos de desenvolver, tratar de llevar, por un lado, de organizar talleres donde la gente pueda reflexionar sobre eso, porque no es que uno convence al otro, es que abrimos unos espacios donde la gente reconozca, reflexione, pero reflexiones desde la cotidianidad, ¿ves? No es desde una abstracción, es claro, desde cómo me manejo en esa cotidianidad. Y eso que hago, que creo que no hace daño, me doy cuenta cuánto daño le hace o cuánto daño me hago, cuánto daño hago, ¿verdad? Sí. De eso se trata.
Y se trata precisamente, digamos que nosotros, si, insisto, resumimos nuestra lucha en eso, toda política venezolana tiene que estar transversalizada por género y etnicidad. Así vamos combatiendo el patriarcado y vamos combatiendo el racismo, con mucho cariño, con mucho amor, entendiendo que ese es un problema cultural y que no es que el otro sencillamente ejerce el racismo porque es malo, es una persona mala, es porque eso está naturalizado y tiene una cantidad de prejuicios instalados. Ahora, la dirigencia de la derecha venezolana no lo hace de manera ingenua. Por eso es donde tenemos la que derecha nosotros venezolana cambiar lo hace con toda esa la intención, cultura, Casimira. porque si tú ves la base económica del país, quienes conforman mayoritariamente el grupo de obreros venezolanos, quienes conforman mayoritariamente la base de las domésticas venezolanas, de las que trabajan como domésticas en las casas de familia, que el día que se pongan en huelga y digan no vamos a trabajar ninguno, no sé qué van a hacer las señoronas, qué van a hacer las señoronas. Entonces, si entendemos eso y que tenemos, que no es que, y que cada uno de nosotros entienda, somos seres humanos, seres que sienten, que piensan, que actúan y que reflexionan. Por lo tanto, estamos en igualdad de condiciones y si queremos un país mejor, el país mejor no puede estar montado sobre la explotación del otro, ni desde su fuerza de trabajo, ni desde su condición de género, ni desde su condición de gustos o preferencias sexuales, ni desde sus condiciones físicas, porque tenga alguna discapacidad o porque no la tenga, o por su color de piel, o por el color de sus ojos, por la textura de su cabello, no. Yo, joven, aquí en este país, más de una vez peleé porque la gente decía que me tenía que rizar el cabello, y a mí no me da la gana de rizármelo, porque yo exijo que se me acepte tal y como soy. Esa frase de pelo malo, ¿qué cosa es lo que es malo? No, y sobre todo también cuando ven algo negro y blanco, entonces diferencia lo negro con, por eso con lo te digo, negativo pero y lo ¿quién blanco con estableció cosas esa bonitas diferencia? y positivas. Los mismos que fueron. ¿Quién estableció la diferencia? La diferencia la establecieron los antepasados de los que hoy nos explotan, los antepasados de esos que hoy se quieren erigir como los dueños del país y que creen que tienen el derecho de discriminarnos, de insultarnos y de vejarnos. Precisamente por eso creo que el trabajo es arduo, porque no puede ser que una persona afrodescendiente, así se autorreconozca como negro, como moreno, como afrodescendiente, se ponga a hacerle coro y a servirle de carne de cañón a sus propios enemigos. Así como yo me reconozco afrodescendiente de los cimarrones, porque si no me reconozco afrodescendiente de los negros que decían sí mi amo, de esos no, indudablemente no. Para nada. Yo me reconozco cimarrona porque soy afrodescendiente, descendiente de esos cimarronas y cimarrones. Y entonces también tengo que visibilizar y reconocer que esos mismos que hoy me niegan la comida, que esos mismos hoy que le molesta que aprendamos a leer y a escribir, que le molesta que podamos ser magíster y doctoras, porque esos creen que nosotros tenemos es que limpiarle no, los y que zapatos. somos menos y que tenemos Fíjate que sacrificarnos el doble solamente fíjate lo por que el dijeron color. cuando Yulimar ganó la medalla, que porque no estaba limpiándoles a ellos su baño, ¿no? Sí. Entonces, esos que creen que para eso es que nacimos, esos son los descendientes de los que esclavizaron a nuestros antepasados en África, esos que los secuestraron y los trajeron en unos barcos, ¿verdad?, para pegarles un grillete. Lamentándolo mucho, quizás porque nosotros desde nuestra posición cimarrona y revolucionaria no hemos hecho el suficiente trabajo para quitarle a la gente, a unos y otros, a los esclavistas y a los descendientes de los esclavistas y a los otros, quitarle los grilletes del cerebro. Casimira, ¿cuál sería el mensaje final? Oye, yo creo que esta conversación ha estado picante, ha estado buena. A mí me ha encantado, yo sé que muchas de las personas que nos están visualizando también, porque has dicho palabras contundentes, fuertes, de reflexión, para que la gente también, bueno, indague, se vaya un poco más y bueno, ya cambie esa visión que ahorita en este siglo ya como que no va. No esa debería. visión de racismo, ya uno lo ve y dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué pasa? ¿Cuáles serían esas conclusiones, ese análisis que le pudiese dejar a todos los compañeros que nos visualizan? visualizan? Yo le digo, sigo diciéndole a la gente, la paz se construye y se conquista. Creo que la democracia es la mejor, pero la democracia participativa y protagónica es el mejor espacio para la paz. Sí. Y se hace a partir de la relación intercultural y exige de todos nosotros y nosotras los venezolanos
abrir esos espacios compartidos donde podamos reflexionar sobre cómo ha sido nuestro país y cómo queremos que sea, con amor y no desde la negación del otro. Yo tengo amigos de todas las religiones, yo tengo amigos de todos los gustos sexuales, yo tengo amigos y amigas de todas, de cualquier color de piel, de diferentes etnias, venezolanos, extranjeros. Y por eso lo digo, porque yo lo practico. Claro. Desde ahí, digo, desde ahí, desde el amor. No te estoy diciendo que tienes que querer a todo el mundo, estoy diciendo, pero yo tengo que reconocer al otro y reconocerlo en su diferencia. Y si lo reconozco desde el respeto, es que se puede dar el diálogo, porque no hay diálogo si no te respeto. Si te comienzo a descalificar, a decirte mono, macaco, no sé qué, bruto, sucia, coche, desde ahí no se puede establecer ningún diálogo. El diálogo se establece desde el reconocimiento, claro, desde el respeto. Desde ese respeto del uno por el otro comenzamos un diálogo honesto y sincero, sin manipulación, sin mentira, sin cartas bajo la manga. Vamos a abrirnos, pero vamos a abrirnos con sinceridad y no que me vas a decir que tú me quieres mucho cuando yo sé que todavía no ha aparecido un afrodescendiente y estás agarrando tu cartera porque tienes un prejuicio de que todos los afros somos... No, exactamente. no. O sea, vamos a asumir que somos seres humanos y vamos a abrir esos espacios. Nosotros estamos abiertos al diálogo y sí creo que sí alguien ha demostrado en este pueblo que está lleno de amor. Si alguien ha demostrado que tiene una espiritualidad a prueba de todo para seguir adelante, en el cual juega un papel importante nuestra música, nuestra danza y la religión, hemos sido nosotros. Le cantamos todos los días a la vida, hacemos las cosas con amor, con cariño, somos gente siempre dispuesta a compartir, somos gente que no se come un pan teniendo al lado a alguien que está sin comer, siempre para nosotros hay la posibilidad de compartir ese pan. Y si alguien creo que ha legado eso a la sociedad venezolana, ese espíritu de solidaridad, ese espíritu de no engancharme en el rencor con el otro, porque tú te imaginas si los afros no hubiéramos enganchado en el rencor después de 300 y pico de años. No avanzamos. Pero es que la matachina que hubiese sido fea. Claro. Y nosotros siempre hemos demostrado lo contrario. ¿Qué cosas no le dicen a Aristóbulo? Y Aristóbulo siempre contesta con una sonrisota. Al contrario, mucha gente nos lo ha dicho entonces que nosotros somos así como gente que pareciera que no tiene profundidad porque siempre está pensando en cantar, bailar. Sí, lo que pasa es que el canto, la música, el baile, me reconcilia con mi cuerpo, claro, me hace sentir feliz, no negarme a mí misma. Y si yo me reconozco, soy capaz de autorreconocerme a mí misma, de centrarme a mí misma y reconocerme de los pies a la cabeza y reconocer mi historia y mis antepasados, por supuesto que estoy en grandes condiciones y en muy buenas condiciones para abrir los brazos y recibir al otro. Amiga Casimira, mira, qué temazo. Ese es un temazo. Este es un temazo y que esto da mucha más tela que cortar, sí, que decir, que bueno, yo sé que esto nos llena a nosotros también, pero claro, yo sé que tú, tal cual como conoces parte de la historia, te reconoces como mujer, te aceptas tal cual, y sé que ya a estas alturas de la vida cualquiera que venga con palabras ociosas, necias, estúpidas, que ya muchos decimos, bueno, pero ¿por qué tú nos dices eso? Ya eso mucho nos resbala. Pero sí es importante que desde la educación, porque has dado muchos puntos también interesantes, la educación desde los niños, que los niños también intenten, hay que educarlos desde la familia, a los niños, para que internalicen parte de lo que es el racismo, no sigan creciendo con estas ideologías tan absurdas, ¿no? Obviamente que conozcan nuestra cultura, de dónde venimos, nuestra gran historia tan importante, nuestros grandes líderes afrodescendientes que tuvieron gran influencia para la liberación de nuestro país. Y bueno, considero que esta parte como de tu casa, Casimira, para tocar estos temas de interés, más adelante obviamente te estaremos llamando para profundizar. Y bueno, también se le hace el llamado a los compañeros, a la gente, a que se acerque también a Trenza Insurgente, a estar con ustedes, debatir, reflexionar con estos talleres que ustedes también imparten, para que ya olvidemos parte de esta palabra que hasta hay que borrarla del diccionario, porque es tonta, es necia, ¿verdad? Es un poco necia, y que nosotros debemos reconocernos como mujer, como
como hombres. Ya basta de sacrificarnos el doble solamente por tener este color. E invito a todas las mujeres afrodescendientes a que, bueno, sigamos nuestra lucha y sigamos nuestra educación normal y que, bueno, demostremos realmente quiénes somos como seres humanos. Sobre todo va a ser respeto y la unión, la solidaridad y ese respeto mutuo, no solamente acá en nuestro país, sino también en Latinoamérica con otros amigos cercanos, que también es importante conocer parte de su cultura y respetar parte de ella. Amiga Casimira Monasterio estuvo con nosotros el día de hoy, ella es vocera de Trenzas Insurgentes y bueno, ya sabe que esta es su casa para seguir compartiendo parte de este tema tan picante que a mí me dejó un poquito picada, pero como el tiempo en televisión es tan corto, ya tenemos que concluir y bueno, nosotros vamos a despedir hasta los momentos, pero luego vamos a avanzar con más de este programa especial de Diálogo de Saberes. No se aparten de nosotros, ya venimos. Muchísimas gracias, amigos.